la lectura del multímetro va aumentando. Tenemos 2.5 amperios, el voltaje no ha variado en lo absoluto, 3.4 amperios, 4 amperios. Y si ustedes, como ya mencioné, vieron el video anterior, solamente podíamos soñar con 3 amperios, pero ahora estamos en 4 amperios sin ningún problema y sin variar el voltaje de salida. Hola, muy buenas muchachos y espero que estén muy bien. Por acá continuamos con una segunda parte sobre la fuente conmutada LLC Resonant Converter o convertidor resonante realizada en base al circuito integrado STRZ2753, la cual, si ustedes pudieron ver en el vídeo anterior, si no lo han visto, le estará apareciendo una tarjetita aquí arriba. En ese vídeo le estábamos haciendo una prueba de carga y logramos obtener 3 amperios en un voltaje de 12.4 voltios completamente estable antes de que ésta se protegiera. Pero en esta oportunidad he toqueteado un poco el circuito agregándole esta pequeña tarjetita que podemos ver por acá, y ahora este circuito es capaz de entregar 7 amperios sin ningún problema antes de actuar la protección de sobrecorriente o OCP. Cabe mencionar que ya al trabajar con esta corriente de 7 amperios, el disipador del integrado STRZ2753 se ha quedado un poco chico, por lo que no duraré mucho tiempo aplicándole esa carga de 7 amperios, ya que este disipador es muy chico y el integrado se me podría dañar por exceso de temperatura. En una oportunidad, cuando tenga un poco de tiempo, reemplazaré este disipador por uno más acorde a la potencia de este integrado y tal vez lo veamos nuevamente si ustedes no se aburren. Bueno, ya dejemos de hablar y verifiquemos si esto es capaz de entregar verdaderamente 7 amperios. Voy a conectarlo a la red eléctrica y como podemos ver, aquí tenemos 12.4 voltios, o mejor dicho 12.5 voltios directamente en placa, para que la medición sea confiable. Por acá tenemos un amperímetro, como pueden ver lo tenemos en la escala de 20 amperios continuo, el cual se encuentra en serie con la carga electrónica variable que siempre utilizamos, y empezaremos a aplicarle carga. Comenzamos girando el potenciómetro de la carga electrónica variable. Como podemos ver, la lectura del multímetro va aumentando. Tenemos 2.5 amperios, el voltaje no ha variado en lo absoluto, 3.4 amperios, 4 amperios. Y si ustedes, como ya mencioné, vieron el video anterior, solamente podíamos soñar con 3 amperios, pero ahora estamos en 4 amperios sin ningún problema y sin variar el voltaje de salida. Tenemos 5 amperios, 6 amperios y se ha protegido. Voy a desconectarla de la red eléctrica y la vamos a volver a conectar para volverle a aplicar carga. Ahí la tenemos nuevamente y comenzamos a aplicarle carga. Por alguna razón en estos momentos no me está llegando a los 7 amperios, pero como pueden ver, por lo menos está llegando hasta ahí. Pero puede ser debido a que en estos momentos el voltaje de red está un poco bajo e influya en la corriente máxima que es capaz de entregar este integrado. Ahí la tenemos nuevamente y lo voy a fijar en 6 amperios. Y bueno muchachos, ahí lo tenemos en 6 amperios y el voltaje ha variado muy mínimo, mejor dicho prácticamente nada. Y todo está funcionando perfectamente, incluso el voltaje se ha estabilizado a la lectura con la que habíamos iniciado originalmente en el vídeo. Cabe mencionar que este pequeño circuito que he agregado para que la fuente pueda entregar mayor corriente no es nada más que un regulador realizado mediante un diodo Zener y un transistor de paso, el cual se encarga de regular el voltaje de la línea de alimentación del pin 8 de este integrado a un voltaje constante de 21 voltios. Sucede que este integrado tiene una función incluida que monitorea en todo momento el voltaje aplicado en la pata 8 del integrado
y si ésta supera un umbral de 23 voltios, el integrado automáticamente se protege, limitando la corriente que es capaz de entregar a la salida. Pero utilizando este circuito realizado con un diodo Zener y un transistor para regular el voltaje de salida a 21 voltios, para alimentar el integrado, la única manera de que se proteja es mediante la protección de sobrecorriente, que a diferencia de la mayoría de los circuitos que utilizan una resistencia de bajo valor para monitorear la corriente que circula por los transistores de potencia, en este integrado se monitorea la caída de voltaje en el capacitor resonante, que en este caso es de 68 voltios, de 68 nanofarads. Si en ese capacitor cae un voltaje de aproximadamente 0.8 voltios, el integrado entra en protección contra cortocircuito o OCPI. El integrado ya está tibiecito y el diodo de salida también. Y como pueden ver, muchachos, hemos logrado la meta de poder extraerle mayor corriente a este integrado que originalmente solamente me entregaba 3 amperes. Movieron entregó 6.8 amperios antes de proteger. Si les interesa el diagrama de este circuito, es este el que verán a continuación, el cual no tiene nada de raro y se ha utilizado por mucho tiempo en la electrónica. Vamos a apagar esto y como aquí pueden apreciar el circuito por completo. Algo feo, pero se entiende. Por acá tenemos el voltaje procedente del bobinado auxiliar que alimenta el integrado STRZ, solo que en vez de rectificarlo y llegar directamente al pin 8, primero se rectifica a través de un diodo ultra rápido y se filtra a través de un pequeño capacitor de 4.7 microfarads. Luego ese voltaje rectificador llega a un transistor configurado en seguidor, donde el voltaje de salida se establece mediante un diodo Zener. El valor de este Zener será el voltaje que tengamos a la salida en el emisor. En este caso, en las pruebas realizadas, se dedujo que el voltaje correcto para un buen funcionamiento del integrado STRZ2753 era de un valor de 21 voltios. Luego, para polarizar la base del transistor, se utiliza una resistencia de 1 kilo ohms. Realmente, la potencia del transistor no es muy crítica, ya que se maneja muy poca corriente. Ustedes pueden utilizar cualquier transistor NPN de media potencia o de baja potencia con voltaje colector mínimo de 60 voltios. Aunque esto depende de cómo hayas realizado el bobinado auxiliar, ya que si posees un bobinado auxiliar que proporciona un voltaje correcto para el funcionamiento del STR2753, no necesitarás realizar esto. Y luego tenemos un capacitor a la salida para mantener el voltaje estable de 100 microfarads a 35 voltios, y el voltaje ya regulado de 21 voltios se lo entregamos al pin 8 del regulador STRZ2753, donde este regulador se encarga de que, a pesar de que le apliquemos carga a la salida de la fuente, este voltaje, como varía proporcionalmente a la carga aplicada a la salida de la fuente, en todo momento se establezca un voltaje fijo de 21 voltios, para que el integrador no entre en protección por sobrevoltaje en su pin 8, que es la alimentación propiamente dicha del integrado. Una característica de este integrado es que de este regulador es que cuando la fuente se encuentra sin carga, es decir, que no le estamos aplicando carga a la salida, aunque el voltaje de regulación o rectificado del bobinado auxiliar esté por debajo de los 21 voltios, el voltaje saldrá tal cual como entra. Solamente en el caso de que se supere un voltaje mayor a 21 voltios en el colector y GND, entre colector y GND, solo en ese momento comenzará a actuar la regulación para mantenernos un voltaje fijo de 21 voltios
en el pin 8, a pesar de que en este punto se encuentre, no sé, por decir 24 o 30 voltios, la salida siempre será de 21 voltios. Y bueno, muchachos, apliquemos el carga esto por última vez. Como vieron, llegó a 6.8 voltios, no queda más, nada más que espero les haya gustado, pero apoyen este canal dándole like, compartiendo o dejándome alguna sugerencia sobre estos circuitos en la descripción. Y bueno, muchachos, eso es todo y nos estamos viendo en un próximo video sobre alguna nueva fuente de alimentación conmutada.